que continuemos hoy So I invite you that today, con la narración que Juan nos deja with the narrates that John left us de lo que estuvimos viendo hace 8 días, of what we saw last week, la resurrección de Jesús. Jesus' resurrection, Lo que sucedió ese domingo en la tarde de resurrección. of what happened in that evening of that resurrection Sunday. Recordemos, Let's remember, Jesús ha resucitado Jesus has risen, y los discípulos estaban desconcertados y emocionados and the disciples were puzzled and excited por todos los rumores que ya se escuchaban en Jerusalén. because of the rumors that were already spreading around Jerusalem. Algo ha sucedido con el cuerpo de Jesús. Something has happened with the body of Jesus. Cuatro personas y grupos de personas diferentes 4 different individuals and groups ya lo estaban anunciando que lo habían visto. already announced that they saw him. Él ha resucitado. He has risen. Para nosotros que ya conocemos la historia, For us we already know the story, es algo entendible. is something that is understandable. Pero But le invito a que nos sumerjamos en el relato so I invite you that we go deeper into the narrates y miremos desde la perspectiva en que ellos están. and look it through the perspective that they are there. Recordemos que ellos habían sufrido de una especie de sordera constante. So let's remember that they suffer from a kind of deafness. Siempre que Jesús les había anunciado que moriría, también dijo que resucitaría. Whenever Jesus told them and announced them that he will die, he also said that he was going to rise again. Pero siempre lo olvidaban. But they always forget it. No creían en eso. They didn't believe in that. Así que creo que humanamente So I think like humanly, nos podemos trasladar a ese sentimiento de incertidumbre y emoción. we can move through that feeling of uncertainty and excitement, Ese sentimiento de especulación. that feeling of speculation. Le invito a que se vea allí como María o como los discípulos. So I invite you that you look yourself like Mary or any other of the disciples. Él resucitó, pero no sabemos dónde está. He has resurrected, but we don't know where he is. Acabamos de ver la brutalidad, We just saw the brutality, la barbaridad con que mataron a Jesús. the barbarity of the fact that they killed Jesus. En nuestras mentes está que él no merecía eso. In our minds, we think that he didn't deserve that. Era una buena persona. He was a good person. Hacía milagros. He did miracles. Era nuestra guía. He was our guide. Y lo mataron de una forma tan brutal. And they killed him in a brutal way. Y fuimos testigos hasta el último adiós en la tumba. And we were witness of the last farewell at the tomb. Todo esto. All of this. Y ahora, And now, María Magdalena no ve el cuerpo. Mary Magdalene do not see the body Y sale a avisarle a Pedro y a Juan. and goes to tell Peter and John. Más tarde, ella vuelve al sepulcro y se encuentra con Jesús. Later, she goes to the tomb and she meets with Jesus. Según los otros evangelios, había más mujeres también que vieron a Jesús According resucitado. to the other gospels, there were another woman that saw Jesus resurrected. También nos dice que camino a Emaús, 2 personas vieron a Jesús. And also we were told that 2 people on the way to Emmaus, they saw Jesus. Cleofas y probablemente su esposa. Cleopas and probably his wife. Ellos regresaron llenos de emoción diciendo, Jesús se nos apareció en el camino. They returned back and say, Jesus appeared to us on the road. Después se corrió la voz de que Pedro también había visto a Jesús. Later the word spread that also Peter had also seen Jesus. ¿Se imagina la mezcla de sentimientos encontrados allí? Can you imagine the midst of conflicting feelings there? Quizás una mezcla de gozo, de temor, Maybe a midst of joy, fear, de incredulidad, de Disbelief. escepticismo, skepticism, de asombro. astonishment. Estaban expectantes. They were expectant. En fin, imaginémonos eso. Well, let's imagine that. Así que los discípulos, escuchando todo eso, So the disciples hearing all of this, deciden reunirse a puerta cerrada para hablar del tema. so they met behind closed doors to talk about it. No en un conclave, Not in a conclave,
Como ahorita andan en conclave los cardenales buscando ver quién va a ser el otro papa. So like now the cardinals are in a conclave looking who will be the next pope. No, ellos se reunieron porque nadie había muerto, había resucitado. So they gathered there because no one had died. In fact, someone resurrected. Hey, ¿dónde estás? Nos vemos en el mismo lugar para que hablemos. Tú estás raro. Hey, where are you at? Let's meet at the same place so we can speak about it. This is very weird. Así que continuemos con lo que pasó. So let's continue with what happened. Vamos a Juan 20, So let's go to John 20 del 19 al 20. Vamos a ir de paso en from paso. verses 19 to 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Juan dice que ellos se regocijaron. So John says that they got rejoiced. Y sin duda lo hicieron. And without a doubt, they did. Pero But después de reconocerlo. after recognizing him, Lucas revela detalles bastante interesantes. Luke narrates on details very interesting. Que cuando Jesús apareció repentinamente en medio de ellos, That when Jesus suddenly appeared in the midst of them, Lucas dice que se asustaron. they were frightened. ¡Bu! Boo. Algo así. Something like that. Pero no porque Jesús los asustó. But not because Jesus scared them. Creo que todos habríamos reaccionado de la misma forma. I think we all will react in the same way. Alguien cercano a nosotros ha muerto So someone close to us have died, y repentinamente aparece en medio de nosotros. and suddenly it appears in the midst of us. Estás ahí encerrado en tu cuarto, So you are in your room, la puerta cerrada your door is closed. y hey, what's up? Hey, what's up? Imaginémonos. Can you imagine that? Pero el recuerdo, But I remind you, así como ellos, just like with them, ahora Jesús está aquí en medio de nosotros, now Jesus is with us here, cumpliendo su palabra. fulfilling his word. No solamente dentro de nosotros, Not only inside of us, por medio de su Espíritu, through his spirit, pero Él llena el lugar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. but he filled the place where there's 2 or more gathered in his name. Jesús lo dijo y esto no es una frase de ánimo. So Jesus said it, and this is not a phrase of encouragement. Les digo, mis hermanos, I'll tell you, my brothers and sisters. tengamos cuidado con el espíritu de sordera, So let's be careful with the spirit of deafness, porque Jesús les anunció lo que iba a hacer because Jesus announced what he was going to do, y ellos lo olvidaban. and they forgot it. Y el Señor nos anunció que estaría en medio de nosotros And Jesus announced that he was going to be in the midst of us en todo momento. all times. Y aún así, And a veces lo olvidamos. And even though we keep forgetting. Él está en medio de So nosotros. he is in the midst of us. Dígale a la persona que tiene al lado, Tell the person next to you, es un hecho. it's a fact. Él está aquí. He is here. Él conoce lo que estás pensando en este momento. He knows what you're thinking right now. Así que deje de pensar en la pupusa y póngase a pensar en lo que el Señor está So hablando. stop thinking about the pupusa and think about him. Y Juan enfatiza And John emphasized en este corto relato in this short narrates 3 veces una expresión de Jesús. 3 times an expression of Jesus. Miremos lo que dice. Let's see what he says. Les dice, He says, la paz sea con ustedes. peace be with you. Es uno de los más bellos atributos de nuestro Señor. It's one of the most beautiful attributes of our Lord. La profecía en Isaías lo anunciaba a Él como el príncipe
de paz. The prophets in Isaiah announce him like the Prince of Peace. Y esto no es un adorno, And this is not like a decoration. es un completo contraste a lo que tiene esta tierra. It's a complete contrast of what this earth has. ¿Qué tiene esta tierra? What this earth has. Tiene al príncipe de las tinieblas, It has the Prince of Darkness. sinónimo de temor, Synonyms of fear, de confusión, confusion, de soledad, loneliness, de caos, chaos, de tristeza, sadness, de aflicción. affliction. El príncipe de las tinieblas. The Prince of Darkness. Jesús es el autor de nuestra salvación Jesus is the author of our salvation. y se nos anunció como todo lo opuesto que tiene esta tierra. And he was announced that everything that is opposite to this, what this earth has. Él es la He solución. is the solution, El príncipe de paz. the Prince of Peace. Y nuevamente se anuncia a sus discípulos de la misma forma. And he again announced to his disciple in the same way. Recordemos que al principio, en su discurso del aposento alto, So let's remember that at the beginning, in his speech in the upper room, que fue previo a su muerte, that was prior to his death, él les habló frecuentemente sobre su paz también. he spoke to them frequently about his peace. ¿Cómo les dijo? How he said it Antes de su muerte. before his death. Mire lo que les dice. What? Mi paz os dejo, My peace I'll live to you. mi paz os doy. My peace I'll give to you. Yo no la doy como el mundo la da. I don't give the peace just like the world give it. No se turbe vuestro corazón, Do not let your heart be troubled. ni tenga miedo. Neither it has fear. Juan 14:27. John 14:27. La paz, The peace, la calma interior, the inner calm, el punto de equilibrio perfecto, the point of perfect balance, nuestra herencia. our heritage. Diga mi herencia. Say my heritage. ¿Sabe que la paz, además de ser uno de los frutos que produce el Espíritu Santo, Do you know that the peace, besides to be one of the fruit of the Holy Spirit, es una herencia que le pertenece a los que siguen al Señor? is an inheritance that Que siguen a los hijos del Señor. that follows the children of God? La paz es como una vestidura que Él nos dejó para estar protegidos. So peace is like a garment that he left us for us to be protected. Por eso Él mismo afirmó, That's why he affirmed, mi paz os dejo. my peace I'll live to you. Él no crea una especie de paz que nosotros podemos tener. No. He doesn't create a kind of peace that we can have. Él no da una paz diferente para cada conflicto que tenemos. So he doesn't give a peace for different for any other conflict that we might have, O para los valles que atravesamos de temor. or for the valleys that we go of fear. Él no contesta tus peticiones de oración He did not answer your petitions con el fin de que tú tengas paz. with the end for you to have peace. Como cuando un bebé llora y ay, que darle el tetero. So like a baby when it cried, you have to give the bottle. Ay, el niño está llorando, pasale el celular. So the baby is crying, give him the cell phone. Esa paz no la da Él. So that peace, he doesn't give that kind of peace. Él no nos trata así. He doesn't treat us like that. Es una vestidura. It's a garment. Yo ya se las dejé. I already left it to you. No es un objeto, It's not an object. es un estado del ser. It's in a state of the being. Él ya nos dejó su paz. He already left us his peace. Repita, Repeat. Él dijo, He said, mi paz te dejo, my peace I'll live to you. mi paz te doy. My peace I'll give to you. Es tuya. It's yours. Esa paz que tengo con mi Padre, That peace that I have with my Father, yo te la doy a ti. I'll give it to you. Es para ti. Is for you. Es tuya. It's yours. No es algo que va y viene. It's not something that comes and go. Es algo que te dejo como herencia. It's something that I leave to you as inheritance. Pregúntale a la persona que te al lado,
¿Trajiste tu herencia hoy? Tell the person next to you or ask the person next to you, are you worrying your inheritance? ¿La que te dio Jesús? The one that Jesus gave you? ¿O la dejó guardada en la casa? Or you didn't leave it stored? ¿Se la quita mucho esa herencia? Do you take it off a lot? Cada vez que tiene un problema dice, aquí vamos. Every time that you have a problem, you say, here we go. Mi paz te dejo. My peace I leave you. Hoy en día, con esta era tan agitada y afanada, So nowadays, with such a hectic and busy era, en todo momento, in every time, en todas circunstancias, in any circumstance, vemos afán, we see like eagerness, ansiedad, anxiety, cansancio. tiredness. Y creo que por eso es tan difícil encontrar a alguien con este fruto herencia I think it's so difficult to find someone with this fruit of inheritance que tenemos en Jesús. that we have in Jesus. Y no estoy hablando de un carácter pasivo And I'm not talking about a passive character, o como que la toma todo más suave. or that there is someone that takes everything very slow. Aquí está Speedy González Here is Speedy Gonzalez, y aquí está Drupi. and here is Drupi. Mi esposa es calmada. My wife is very calm. Yo soy afanoso. I'm very like eager. Pero en muchas ocasiones, But in many occasions, ni yo afanado o ella tan despaciosa, not even if I'm eager or she's been very calm, representamos la paz que el Señor nos da. we represent the peace that the Lord gives to us. Así que la paz no tiene que ver con una forma de ser. So peace doesn't have to do with a state of being. La paz es como una vestidura que nos da poder sobre un conflicto. So peace is like a garment that gives us power in a conflict. La paz es una estabilidad para la vida diaria. So peace is a stability for Para la vida diaria. the daily life. Es un punto de equilibrio. It's a point of balance. Un punto de equilibrio siempre. A point of balance always. Y esto se debe a que en muchas ocasiones And this is because in many occasions no se encuentra en nosotros, esa paz cannot be found in us, that peace, porque olvidamos sus palabras, because we forget his words, como los discípulos, like the disciples, sordera. deafness. Y escuchamos mucho los sonidos de nuestro interior, And we hear a lot the sounds of our interior. el sonido de tu molestar, So the sound of your uncomfortable, el sonido de tu problema, of your problems, de las noticias, of the news, de las circunstancias. of the circumstance. Y olvidamos las palabras de Jesús. And we forget the words of Jesus. Y entonces nos resistimos a vivirlas en ocasiones, And we resist living them sometimes. o en muchas veces porque también desconocemos cómo usar esa paz. Or sometimes because we don't recognize how to use them. Pero quiero decirle que la paz de Dios es un derecho que todo creyente tiene en Jesús. But let me tell you that the peace is a right that every believer has in Jesus. Tenemos derecho de vivir en esa paz que Él está hablando aquí. So we have the right to live in that peace that Jesus is speaking here. Hace parte del regalo de la resurrección de Jesús. It's part of the gift of resurrection of Jesus. Entra Enters. y le dice, mi paz a vosotros. So he enters and say to them, my peace be with you. Así que la paz no es una buena vibra, So peace is not good vibes. es un estado del ser que reconoce It's in a state of the being that recognize algo Dios está haciendo. something God is doing. Yo no estoy solo. I'm not alone. Yo puedo esperar. I can wait. Yo tengo Dios. I have a God. Tengo certeza I have the certainty de que no estoy solo. that I am not alone Porque Él resucitó. because he resurrected. ¿Y qué hace Jesús seguidamente cuando llega a ellos? So what Jesus did after he encountered them. Primero les dice, paz a vosotros. So the first thing he says is, peace be with you. Y lo siguiente que hace es que les
se identifica enseñándole sus manos y su costado. So the next thing he does is to identify himself, showing him his hands and his side. Sus heridas aún visibles. His wounds still visible. ¿Ve? Do you see? Les da evidencias. He gives evidence. Ustedes estaban turbados, You were troubled, pero se les olvida que Dios estaba haciendo algo. but you forget that God was doing something. Evidencias. Evidences. Lo primero que le muestra. The first thing that he does. Usted no está perdiendo el tiempo. You are not wasting your time. Yo todo lo tengo bajo control. Everything I have it under my control. ¿Te sentiste solo? Did you feel alone? No estaba solo. You weren't alone. El Padre estaba haciendo algo en la cruz. The Father was doing something on the cross. Evidencias. Evidence. No era una visión. It was not a vision. No era que Jesús llegó ahí como flotando. Like Jesus arrived there like floating. Muchos se atreven a decir que no era Jesús sino un espíritu. So many have the dare to say that it wasn't a Jesus, it wasn't a spirit. No, era su propio cuerpo. No, it was his own body. El mismo que había sido depositado en la tumba. The same one that had been placed in the tomb. Allá donde quedó archivada la muerte, Right there where death was filed away. la angustia, The anguish. el dolor, The pain. el The abatimiento. dejection. Estaba allí enseñándoles lo que es la vida nueva. So he was there teaching them what was new life. Muy visible, Very visible. con su propio cuerpo. When he's with his own body. Escúcheme, no era otro cuerpo, It was not another body. era el mismo cuerpo It was the same body con sus orificios with his holes que había vencido la muerte. that defeated death. Y les dice, And he says, miren lo que es la vida nueva. look what new life is. Lucas relata en el capítulo 24, en el verso 39, So Luke narrates in chapter 24, verse 39, que Jesús pidió un pedazo de pescado para comer that Jesus asked for a piece of fish for him to eat. y comió delante de ellos. And he ate in front of them. ¿O un fantasma comerá pescado? Do you think a ghost will eat a fish? ¿O si era una visión que ellos estaban teniendo? Or it was a vision that they might having? ¿Una visión comerá pescado? A vision could eat a fish? No, Jesús No. estaba en cuerpo renovado. So Jesus was in a renewed body. ¿Cómo renovado? How renewed? En la vida nueva, In the new life. de las que Él les había hablado una y otra vez. The one that he spoke to them once again. Y sus heridas estaban allí presentes, And his wounds were there present, pero no eran ya heridas de muerte, but no longer of death. eran heridas de testimonio. Were wounds of testimony. Y esa es la sombra de lo que vivimos nosotros, hermanos. And this is the shadow that we live. Aquí nosotros tenemos una vida nueva Here we have a new life. y se nos revelan paso a paso las heridas que Él ha estado sanando con amor. And it's revealed to us step by step the wounds that he has been healing. Y esas heridas quedan, And those wounds stay there, pero ya no son heridas de dolor ni de muerte. but they are no longer wounds of pain or death. Son heridas de testimonio, Are wounds of testimony que Jesús me ha dado una vida nueva. that Jesus has given to me a new life. Todo eso ha quedado atrás. All of that has stayed in the past. Y sigue el proceso constante en And nosotros. the constant process continue in us. Aquel que ha muerto That one who has died y ha resucitado verdaderamente en Jesús, and has risen truly in Jesus, aquel que vive la vida nueva, that one who lives the new life, es imposible que vuelva atrás, it is impossible for him to go back porque ha nacido de nuevo. because he has been born again. Yo tengo marcas del ayer I have marks from the past, y la muerte ya no tiene nada en mí. and death doesn't have nothing in me. Todo eso pasó. All of that passed. Ya no hay dolor, There's no longer pain, pero hay heridas que se muestran. but there's wounds that we can see. Y son heridas que producen hoy gozo por su salvación. And there's wounds that produce today joy for his salvation. Y eso nos debe pasar a todos. And this should happen to all of us. Es una evidencia de que Jesús está en nosotros. It's an evidence that Jesus is with us. Ahora, Now,
¿Por qué se presentó ante los discípulos? Why he presented to the disciples? ¿Acaso los quería solamente tranquilizar? Maybe he just want to reassure or console them, Quizás solamente los quería consolar. only to console them? No. No. Miremos la declaración que Jesús hace, versículos 21 al 23. So let's look to the declaration that Jesus did in verses 21, 23, to 23 of John 20. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, segunda vez. Como me envió el Padre, así también yo os he enviado. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Para entender las palabras que Jesús está hablando aquí To understand the words that Jesus is speaking here y no hacer suposiciones incorrectas, and not do wrong assumptions, debemos observar cuidadosamente lo que dice toda la Escritura. we should observe carefully what the complete scripture says, Aquí en especial el Nuevo Testamento. especially here in the New Testament. ¿Qué dice la palabra acerca de la obra del Espíritu Santo? What the word says about the work of the Holy Spirit. Su Espíritu. His Spirit. El Espíritu Santo The Holy Spirit viene, según la palabra, con diversos propósitos. comes with different purposes, Y según la Escritura debemos distinguirlos. and according to the scripture, we should distinguish them. Pero bíblicamente, But biblically, la obra principal del Espíritu Santo en nosotros the principal work of the Holy Spirit in us es transformarnos. is to transform us. ¿Cómo? How? A través de los sentimientos, Through the feelings, a través de las emociones. through emotions. ¿Cuántos le han pasado como a mí que una y otra vez lloramos por lo mismo y volvemos al mismo lugar? So how many have go through that, like me, that we cry over and over about something and we go back? ¿Cuántos nos ha pasado que cantamos Cristo de tu poder y dentro de 8 días no quiero ir a la iglesia? That we sing one Sunday and then at Sunday we don't want to go to church. Emociones. Emotions. ¿Son malas? No. Are they bad? No. Pero la obra principal del Espíritu Santo But the principal work of the Holy Spirit es llevarnos a usar correctamente la palabra de verdad is to take it to use correctly the word of truth. para que nuestro pensamiento sea controlado por ella. So our thoughts and thinking be controlled by it, No a nuestro amaño, not to our own thoughts no a nuestro pensamiento. or our thinking. Poco a poco el Señor va revelando su verdad. Little by little, the Lord keeps revealing His truth. Y cuando es revelación se implanta en nosotros, And when that revelation is implanted in us, en nuestra mente, in our mind, en nuestro corazón. in our hearts, Y eso nos obliga a un cambio. and that forces to a change, Porque el hombre es lo que piensa. because the man is what he thinks. El hombre es lo que piensa. Eso lo dice la palabra. Man is what he thinks. That's what the word says. Eso lo dice la ciencia. That's what science says. Todo el mundo lo entiende. Everyone understand that. El hombre es lo que piensa. Man is what he thinks. Y si tu mente es transformada por el poder de la palabra, And if your life is transformed by the power of the word, todo cambia delante de ti. everything changes in front of you. Por eso es que es necesario, mi hermano, That is why it's necessary que usted, joven, mujer, adulto, niño, that you, young, a woman, man, child, lea la Biblia. read the Bible. Estúdiela. Study it. Ay, es que no entiendo. Oh, I don't understand it. Si usted nació en este país, entiendo que usted haya aprendido el inglés con facilidad. So if you born in this country, I understand that you understand English easily. Pero si emigró a este país después de haber aprendido mucho tiempo el español, But if you immigrate to this country after learning a lot of Spanish, puede reconocer que cuando le hablan en inglés, ¿qué? can you recognize that when someone speaks to you in English, you are like, what? ¿Qué dijo? What he said? ¿Y cómo se entrena el oído? And how you train your ear?
escuchando, listening, escuchando, listening, escuchando. listening. ¿Cómo se entrena el oído espiritual? How do you train the spiritual ear? Escuchando, Listening, escuchando listening, la palabra de Dios. the word of God. Ayer le decíamos a Janita, Yesterday we told Hannah, cuando se levantó le dije, yo le vengo repitiendo ya hace rato. when she got up and I been saying to her, Le dije, ya es hora que tú empieces a escuchar a Jesús. it is time for you to start listening to Jesus. Yo te estaba enseñando, pero tú tienes que I enseñar. have been teaching you, but you need to do it by yourself. Así que ve y coge tu Biblia, So go and take your Bible, enciérrate en tu cuarto, unlock your door, lee la palabra y deja que Él te hable. read the Bible, and let Him to speak to you. ¿Y qué leo? And why do I read? Le dije, ve y lee esto. And I gave her a little piece of note and said, go and read this. Y yo me quedé allí, Señor, háblale. And I stayed there praying and say, Lord, speak to her. Ella necesita depender de ti. She needs to depend on you. Si no, va a perder mucho tiempo en esta tierra. Because if she doesn't do it, she will gonna waste a lot of time here on earth. Dile a la persona que tiene al lado, estudia la palabra. So tell the person next to you, study the word. Para que no pierdas tiempo. So you don't waste time. Ahora, se nos narra algo muy significativo. So now we're told about something very significant. Dice que Jesús sopló sobre ellos. It says that Jesus breathed on them. ¿Y qué les dice? And what he says? Reciban al Espíritu Santo. Receive the Holy Spirit. ¿A qué se refiere esto? What this refers to? No era lo mismo a lo que ellos recibirían el día de Pentecostés. No. It was not the same that it was they were going to receive on the day of Pentecost. Recordemos que la palabra dice que muchas son las operaciones del Señor. So let's remember that the word says that many are the operation of the Lord. En Pentecostés ellos serían bautizados y llenos del Espíritu So Santo. in Pentecost, they were going to be filled and baptized of the Holy Spirit. Y allí vemos que ellos hablaron en otras lenguas. And we saw there that they started to speak in another languages. Dos cosas sucedieron en Pentecostés. Two things happened in Pentecost. Fueron bautizados y llenos. They were baptized and filled. Fueron bautizados. They were baptized. ¿Salieron mojados? No. Did they came out like wet? No. Ellos fueron sumergidos en el cuerpo de Cristo. They were immersed in the body of Christ. Lo mismo que Pablo habla en Corintio de nosotros, que hemos sido bautizados en el mismo cuerpo. The same that Paul speaks in Corinthians that we were immersed in the body of Christ. Y este bautizado en un cuerpo tiene que ver con el propósito de Cristo. And this immersed in the body has to do with the purpose. Ya no me pertenezco a mí mismo. I don't longer belong to myself. Yo pertenezco a un cuerpo. I belong to a body. Y entonces aprecio lo que Dios está haciendo en ti, en ti, en ti, en ti, So en ti. I appreciate what God is doing in you and you and you and you. Y entonces cuido de ti, de ti, de ti, de And I ti. take care of you and you and you and you. Porque tú eres parte de ese cuerpo. Because you are part of that body. Y segundo, ellos fueron llenos, And secondly, they were filled. lo cual trajo en ese momento una manifestación de lenguas de fuego. Which brought a manifestation of tongues of fire. Las manifestaciones son diversas. The manifestations are different. Y esas lenguas tenían un fin, And that languages or tongues were intended to bear un testimonio poderoso. a powerful testimony. Recordemos que ellos salieron y hablaron al mismo tiempo muchas lenguas. So let's remember that they got out and they started to speak in new languages. Salieron y estaban hablando hebreo, They arameo, were speaking chino, alemán, todo. Hebrew, Chinese, Spanish, everything. Con el fin de evangelizar. With the end to evangelize. Y es allí donde comienza a tomar forma la primera iglesia de Cristo. So it's right there when the first church start to taking shape. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con algo que te toma y te hace cumplir un propósito que Dios tiene contigo. The fullness of the Holy Spirit has to do with something that takes you and makes you to fulfill a purpose of God. Es su poder con nosotros y en nosotros. It's His power with us and in us. Es esa parte que nosotros vamos todos los días, Señor, no puedo. It's that part of us that we go every day and we say, Lord, I can't. Esto me sobrepasa. This overpass me. Necesito, algunos le llaman la unción, necesito tu unción. Some call us anointing and we say, God, I need your anointing me. Necesito tu I need your presencia. presence.
Y usted va y todo se agiliza. And you go and everything gets easier. Eso es a lo que Pablo se refiere a Efesios cuando les dice, That is what Paul's referred in Ephesians when he says, no os embriaguéis con, do not get drunk with wine, en lo cual hay disolución. in which wherein it says, Y él les dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. instead be filled with the Holy Spirit. ¿Llenos de qué? Filled with what? Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. La llenura del Espíritu Santo está asociada con la eficacia en nuestra vida. So the fullness of the Holy Spirit is associated with the effectiveness of our Christian life Como parte del cuerpo de Cristo. as a part of the body of Christ. Si cada uno de nosotros nos miramos por aparte del cuerpo de Cristo, If all of us we look apart from the body of Christ, eso quiere decir que o no hemos entendido las palabras de Jesús, that means that we have not understand the word of Jesus, o hemos decidido vivir distante al cumplimiento de Jesús. or we have decided to live distant from the purpose and fulfillment of Christ, Su iglesia, His church, su cuerpo. His body. No puedes decir que amas a Dios y no deseas su iglesia. You cannot say that you love God and that you don't desire His church. Eso es una completa contradicción. That is a complete contradiction. Tú fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo. You were immersed in the body of Christ. Pablo dice allí en Efesios 5:8 Paul says there in Ephesians 5:18, que el Espíritu Santo, escúcheme, en ese ejemplo que él da, el Espíritu Santo, in that example that he gives, that the Holy Spirit, él hace en nuestra vida interior He makes in our interior life lo que el vino hace en la vida exterior de los hombres. what wine does in the exterior life of man. ¿Qué hace? What the wine does. Se apodera, It takes over. lo controla. It controls you. El vino hace que usted diga, pues si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? So the one says, if they know, oh, if they know how I get, why they invite me? El vino lo controla. So wine controls you. La persona pierde su control. So this person lost all his control. Por eso dicen, si va a tomar, no maneje. So that's why they say, if you're gonna drink, do not drive, Porque usted no tiene control. because you don't have a control. Pablo está diciendo que eso mismo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. So Paul is saying the same is what the Holy Spirit does in us. Él te controla. He controls you. Tú pierdes el control. You lost the control. Tú ya no tienes el control. You no longer has the control. Por eso Jesús pudo ayunar 40 días y 40 noches, That's why Jesus were able to fast 40 days and 40 nights, conforme al plan que Dios tenía con él. according to the plan that God has with him. Pablo dice que eso mismo hace la llenura del Espíritu Santo, So Paul says that the same does the fullness of the Holy Spirit, pero no en lo superficial como el vino lo hace, but not in the superficial as the wine does, sino en lo interno. but in the internal. Algo se apodera de ti, Something takes over you, te controla controls you, y te hace caminar en fe and makes you to walk in faith en cualquier valle que te corresponda In- caminar. in any valley that you must walk. Por eso debemos ser constantemente llenos del Espíritu Santo. That's why we need to be constantly filled by the Holy Spirit. Pablo se lo dice a Timoteo. Paul said it to Timothy. Cada día es diferente. Every day is different. Cada valle que atravesamos es diferente. Every valley that we go through is different. Por eso Pablo dice, sean llenos. That's why Paul says, be filled. Esto no es ocasional. This is not something that comes and go. Como que, no, pues es que yo tomo vino de vez en cuando en una fiesta. It's not like, I drink wine here and there when I go to a party. Así que yo voy a esperar un culto especial para ser lleno del Espíritu Santo. So I'm going to wait for a special service to be filled by the Holy Spirit. Tengamos presente que el vino en la cultura judía So let's keep in mind that wine in the Jewish culture era usado a diario. was consumed daily. Se tomaba casi como el agua. It was taken like water. Y el que bebía más de lo normal And anyone who drank more than usual se embriagaba. became intoxicated.
En ese sentido, In that sense, llénate diariamente lo suficiente hasta que pierdas el control. fill yourself up enough until you lost your control. No tú, Not you, sino el Espíritu Santo. but the Holy Spirit. Pero ninguna de estas dos cosas que estamos hablando But none of those two things that we're talking about corresponde a lo que los discípulos están recibiendo aquí. correspond to of what the disciples are receiving here. Cuando Jesús sopló sobre ellos, When Jesus breathed over them, les implantó la persona del Espíritu Santo. he implanted the person of the Holy Spirit. Ya el Espíritu Santo no iba a estar afuera, This Holy Spirit was not gonna be outside. ya no estaba alrededor de ellos, It was not around them. ya va a estar después de la muerte de Jesús, After the death of Jesus, después de haberse cumplido el propósito de limpiarlos con su sangre. after the purpose of cleaning them with his blood, Ahora Jesús viene a implantarles el mejor regalo que podían recibir now Jesus is here implanting them the best gift that they could have ever received. y les implanta lo que Él les está mostrando, la vida nueva, And he implanted what he is showing them, the La- new life, la vida abundante, the abundant life, la vida del Espíritu. the life of the Spirit. Eso es lo que pasó aquí. This is what happened here. Y la función de esto que está pasando, And the function of this, what is happening here, hermanos, es hermosa, is beautiful porque es un paralelo al diseño original de Génesis, because it's a parallel of the original design of Genesis, donde Dios forma al hombre del polvo de la tierra where God formed man from the dust of the ground, pero era un estuche. but he was just like a case. Podríamos decir que Adán hasta allí estaba muerto. We can say that until that time, Adam was death. ¿Y qué hizo el Padre? And what the Father did, Sopló aliento de vida sobre él breath into him, breath of life. y el hombre vivió. And the man was alive. Y los discípulos están allí And the disciples were there, como estuches. like cases. Y entra Jesús en el mismo paralelo y sopla el espíritu de vida en ellos. And enters Jesus in the same parallel and breathe over them the breath of life. Y una nueva vida entró en ellos. And a new life entered in them, La vida del Espíritu Santo. the life of the Holy Spirit. La misma que tú y yo hemos recibido al conocer a Jesús. The same that you and I have received when we met Jesus. Cuando reconocemos nuestra condición interior When we recognize our interior condition y empezamos a vivir esa vida que estamos llamados a vivir y a disfrutar. and we start to live in that life that we were supposed to live and enjoy. Los discípulos hasta ese entonces, So the disciples until that time, recordemos, let's remember, ellos habían sido guardados físicamente por el Señor. they were kept physically by the Lord. Jesús había estado caminando con ellos, Jesus was walking with them, pero ahorita se irían. but now Jesús se iría he was going to leave y ellos iban a quedar solos, and they were going to stay alone sin una compañía física. without a companion physically. Pero para caminar en fe, But to walk in faith, como usted y yo, like you and I, ya sin verlo, without seeing him, solamente reconociendo only recognizing y obedeciendo, and obeying, necesitaban su espíritu. they needed his spirit. Ya no estaba en cuerpo, He was no longer in body. ya estaba su espíritu. It was his spirit. Jesús en ellos. Jesus in them. Ese es el sello que habla Pablo a Timoteo. This is the seal that Paul speak to Timothy. El sello que recibimos. The seal that we receive. Esa es la marca que, con la que comienza la vida nueva, la vida guiada por el Espíritu. That's the mark that start the new life guided by the Holy Spirit. Tal cual como cuando, escúcheme, Listen, tal cual como cuando Jesús fue bautizado. just like when Jesus was baptized, ¿Qué fue lo que primero pasó? what was the first thing that happened? Descendió el Espíritu Santo como paloma. So the Holy Spirit descended as a dove.
Y fue allí, no antes, And it was there, not before, que comenzó el ministerio de Jesús. that the ministry of Jesus began. La vida nueva comienza con la implantación del Espíritu del Señor dentro de nosotros. So the new life has started with the implantation of the Holy Spirit in us. Usted y yo tenemos ese sello You and I have that seal para la misión que a usted le corresponda vivir. for the mission that corresponds to you to live. Y aquel que es guiado por el Espíritu del Señor va al Señor. And that one that is guided by the Holy Spirit will go to the Lord. Aquel que entiende los tesoros de la vida nueva That one that understands the treasures of the new life. empieza a comprender que ya no tiene que correr a la vida vieja. So it starts to comprehend that he doesn't have to run back to the old life. Él debe correr a la vida nueva que recibió. He should run to the new life that he received. Ahí es donde somos llenos en su presencia. There's where we're filled by his presence. Este sello, The seal, esta morada que recibiste al aceptar a Jesús por tus pecados, this dwelling that you received when you accepted Jesus for your sins, es lo que nos identifica como hijos de Dios. is what identified us like children of God. No nos identifica venir al culto, It doesn't identify us like to come to the service. no nos identifica cantar canciones, It doesn't identify us to sing songs. no nos identifica ni siquiera leer la Biblia. Not even reading the Bible. Esas son expresiones. Those are expressions. Pero Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:19. But Paul says to Timothy in 2 de Timoteo 2 2:19. Timothy 2:19, Le dice, el fundamento del Señor está firme, so the foundation of the Lord stands firm, teniendo este sello. having this seal, El Señor conoce a los que son suyos. that the Lord knows those who are his. Ese sello es la evidencia That seal is the evidence por la cual ellos viven ahora. for which they live now. Ahora, ¿con qué fin lo viven? With what end they live it. Miremos lo que el Señor dice en el verso 23. So let's look what John says on verse 23 of John 20. Jesús les dice, a quienes remitieren los pecados, So he says, whose sins you remit, les serán remitidos, perdonados. they will be remitted, forgiven. Y a quienes se los retuvieren, And for those that you retain, les serán retenidos. they will be retained. Es decir, no les serán perdonados. It's to say that they are not going to forgive his sins. ¿Qué es esto? What is this? Se refiere al poder de la paz. It's referred to the power of peace. Paz con Dios, Peace with God. paz en Dios Peace in God. y paz para con Dios. And peace towards God. Mire, Look, clínicamente hablando, clinically speaking, en forma física, pero muy evidente en la forma psicológica, in a physical but very specifically in a psychologically way, muchos enfermos many sick que están en los hospitales that are in hospitals están en ese estado porque tienen profundos sentimientos de culpa que no son liberados. are in that state because they have a profound feelings of guilt that are not released. Muchas enfermedades tienen que ver con sentimientos causados en el interior. Many illnesses are caused because of many feelings in our interiors. Y en este punto tenemos que reconocer que todos And in this point, we need to recognize that all of us hemos hecho cosas en algún momento de las que hoy nos arrepentimos. we have done some kind of things that today we repent from. Ni siquiera por pedirle perdón a Jesús, Not even because we ask for forgiveness to Jesus, sino porque usted dice, esto fue una mala decisión. but because you say this was a bad decision. Yo no hubiera hecho eso. I shouldn't have done this. Esos sentimientos, Those feelings, esas malas decisiones, those bad decisions, se quedan allí. they remain there. Y debido al dolor que esto causa, And due to the pain that this caused, usted los ignora. so you ignore them. Usted necesita seguir adelante. You need to move forward. Usted necesita pretender que ya está bien. So you need to pretend that you are okay.
Muchos se conforman diciendo el tiempo sana las cosas. And many are used or get conformed to say that time will heal all things. Pero no se las recuerde porque But then bring them back because they're going to start like boiling. y entonces por naturaleza dejamos las cosas atrás By nature, we leave things behind, y nuestro cerebro las deja ocultas and our brain left it hidden. y pretendemos que estamos avanzando bien. And we pretend that we're advancing good. Pero que usted deje los dolores atrás no quiere decir que usted tenga libertad. But for you to leave your pains behind doesn't mean that you are free. Antes bien, le van a generar siempre un desgaste emocional mayor. On the contrary, it will generate an emotional exhaustion in yourself. Porque inconscientemente condiciona su vida nueva a un patrón. Because unconsciously, you are La vida que tiene a un patrón, la condiciona. so you conditioned your life to a pattern. Se lo ejemplifico. So I will put an example here. ¿Cuántos han tenido un uñero? How many have had ingrown nail? Si usted no cree en la reencarnación, déjese crecer las uñas de los pies. If you don't believe in reincarnation, leave your nails growing. O se golpea en un dedo Or you hit your toes, y le duele horrible. the little one. And it hurts so much. Pero usted tiene que trabajar. But you need to work. Usted tiene que ir al trabajo, So you need to go to the job, aunque le duela. even though it hurts so much. Usted tiene que seguir adelante. You need to keep moving forward. Así que usted guarda su dedote en el zapato So you put pretendiendo que está bien. your big toe inside your shoe, pretending that it's good, Y usted se ve bien. and you look good. Pero la gente le dice, Vi, ¿por qué estás caminando así? And the people say to you, "Hey, why you're walking like that?" Por fuera me veo bien. In the outside, I look good. No, nada. No, nothing. Los dolores te condicionan. So pains condition to you. Aunque usted los tape y no los vea. Even if you cover them and you don't see them. Y si lo deja ahí tapado, se encona y se pone peor. And if you left it closed and hidden, it will get bruised and it will get worse. Pero lleva tiempo ahí, se puso peor. But it stayed there for a long time. It got worse. Pero usted lo ignora, no, eso no. But you ignore it and you say, "No, Yo ya me siento bien. I'll feel good." Pero cuando va a ver la suela de sus zapatos, hasta cambió el desgaste. But when you're gonna see your shoe on the sole, you will see that it's used. Y el zapato derecho se mermó igualito y el otro quedó. So the right shoe is uneven and the other one is good. Pero usted es el mismo. But you are the same. Pero hay algo que no se ha sanado que cambió su condición. So something has not been healed that changed your condition. Usted lo puede dejar atrás. You can leave it behind. Usted lo puede olvidar. You can forget about it. Pero todo eso va a cambiar las condiciones de su vida. But all of that will change the conditions of your life. Lo que no hace el Espíritu Santo. What the Holy Spirit doesn't do. El Espíritu Santo te libera, no te condiciona. So the Holy Spirit frees you. He doesn't condition Y you. entonces te da inteligencia para avanzar. And He gives you wisdom and intelligence for you to advance. Ahora, la persona en esa condición que ahora la ve normal, patitorcido, So now the person in that condition that you see now normal, en esas condiciones que empiezan a brotar porque hay un dolor oculto in those conditions that start to sprout because there is a hidden pain, y lleva años, and they've been like for years, termina diciendo, yo soy así, they say, "I'm like that," como Betty la fea. like Ugly Betty. Yo soy así. I'm like that. No me pida más. Don't ask me for more. No voy a dar más. I'm not gonna give more. Este soy yo. This is who I am. Eso no es la vida del Espíritu. That's not the life of the Spirit. Porque la vida del Espíritu te libera. Because the life of the Spirit frees you. Te da una nueva dimensión. It gives you a new dimension. ¿Te imaginas ahí los
los apóstoles queriendo ser lo que eran? Do you imagine the apostles wanting to be what they wanted? El evangelio nunca hubiera corrido. The gospel wouldn't be spread. Quizás lo hubieran vuelto a negar, Pedro lo hubiera vuelto a negar. Probably Peter will deny him again. Tomás no hubiera creído en él. Thomas wouldn't believe in him. Y eso que se sumerge en nuestros patrones And that immerse in our patterns siempre atrae el temor. always bring fear. Temor a fallar, Fear to fail, temor a equivocarse, to make mistakes, temor a hacerlo mal, to do things wrong. lo que entonces lo hace sentir a usted como que es que nadie me entiende, What makes you feel like no one understand me. porque es que nadie está en mis zapatos. And because you said no one is on my shoes. Ah, no, Oh no? Jesús no está dentro de ti. Jesus is not inside of you? ¿Estás solo? Are you alone? ¿Te das cuenta de lo que hace el temor? Do you realize what fear does? Y entonces por ese sentimiento And for that feeling, entra mayor soledad. greater loneliness enters. Y por la soledad busca desesperadamente e inconscientemente And because of that loneliness, you start to looking desperately and unconsciously cómo llenar ese vacío. how to fill that emptiness. Y entonces unos caen presas del sexo, So some fall prey to sex, otros del alcohol, some to alcohol, otros del dinero, others to money, otros de las relaciones, others to relationships, de lo que sea. whatever it is. De eso hablamos hace días And we atrás. talked about it days ago. Y en el peor de los casos, In the worst case, vuelven y caen una y otra vez en el mismo lugar donde les duele. they return and fall again and again in that same place where it hurts them. Y empiezan a ser presas del temor en su vida. And they start to be prey of their fear of their lives. Y empiezan a tener temor a fracasar. And they starting to feel fear to fail Porque siempre es lo mismo. because it's always the same. Siempre me pasa lo mismo. It always happened the same to me. Y se convierte en pesimista. And you start to act like a pessimist. Y no logra ver el horizonte que Jesús ha creado. And you are not able to see the horizon that God has created. ¿A quién le gusta fracasar? Who likes to fail? A nadie. No one. Todos huimos del fracaso. All of us ran away from failure. El fracaso es lo que acorrala a muchos hasta el extremo del suicidio, So failure is what drives some to the stream of suicide. buscando una aparente paz. So for them to look for an apparent peace. ¿No le pasa que cuando usted está hasta el tope del temor y de las circunstancias, uy, es que me quisiera morir, desaparecer? So it doesn't happen to you that when you are on with all your pains and everything, you say and express, "Oh, I want to die," Porque se siente que ha fracasado. because you feel that you have failed. Pero Jesús está anunciando el poder de esa vida nueva por el Espíritu. But Jesus is announcing the power of this new life by the Spirit. Escúcheme, Él no les está diciendo, ahorita ustedes tienen el poder del cura So listen, he's not saying that you now have the power of the priest para perdonar pecados. to forgive sins. No, No. no existe ningún hombre sobre la tierra que pueda perdonar pecados de nadie. There's no man on earth that can forgive sins of all people on earth. El único que puede perdonar pecados está sentado en el trono. The only one who can forgive sins is seated on the throne. Lo que Jesús está diciendo es que nos ha dado la facultad de declarar el perdón de Dios. So what Jesus is saying here is that he has gave us the power to declare the forgiveness of God. Cuando la gente cree en Jesús, When the people believe in Jesus, tú puedes decirle, you can say, tus pecados han sido perdonados. your sins have been forgiven. Un hombre, A man, una mujer, A woman, un joven, a youth, un niño, a child, un anciano and all people que es consciente de su pecado, that becomes aware of their sins, que es consciente de su fracaso they are aware of their failure, y confiesa ante Dios and they confess to him su necesidad his need y lo hace su Salvador. and makes him his savior. A esa persona le tenemos la facultad para decirle, To that person, we have the power to tell them,
tus pecados han sido perdonados. Your sins have been forgiven. Y ellos son libres de la culpa y del error. And they are free of the guilt and error. Por eso es que es tan peligroso venir a Jesús como si yo no necesitara nada. That's why that is so dangerous that I come to Jesus like I don't have anything. Porque estoy pretendiendo de que no necesito Salvador. Because I'm pretending that I don't need a savior. Y entonces, ¿por qué sigues igual? So why you keep the same? Quizás allí Maybe there tus pecados ahí no han sido perdonados. your sins haven't been forgiven. Porque lo que perdona los pecados es el reconocimiento de mi error. Because what forgive the sins is the recognition of my sins. Señor, reconozco que soy testarudo. Lord, I recognize that I'm stubborn. Y tengo aquí todos los hechos que lo demuestran. And I have all the facts here that demonstrate that. Soy responsable de la culpa. I am responsible of the guilt. Tus pecados han sido perdonados. Your sins have been forgiven. Él quita la culpa. He takes away the guilt. Al otro lado, On the other side, si alguien se niega a creer, if someone refuses to believe, o como estamos diciendo, Or we- finge que ha creído or as we saying here, they pretends that have believed, y su vida no muestra señales de and cambio, his life does not show signs of change, estamos en la facultad de decirle, tus pecados no te están siendo perdonados. we have the power to say to them, your sins have not been forgiven. Siguen contigo. They remain with you. Por eso sigues en el mismo error. That's why you keep in the same error. Hay algo que Dios necesita trabajar contigo. There's something that God needs to work in you. Llegas a la culpa una y otra vez So you go to guilt again and again. porque no la has aliviado al creer lo Be- que Jesús dio. Because you has not been relieved in what Jesus believed. Así que tienes un problema de incredulidad. So you have a problem of disbelief. Suena duro It sounds harsh. que en áreas de nosotros tengamos problemas de incredulidad. That in areas of us we have areas of disbelief. Pero eso no es una sentencia, But this is not a sentence. es un aviso. It's a warning. Le recuerdo, lo único que sentencia al hombre So let me tell you, the only thing that condemns men es darle la espalda al camino que Jesús le señala. is turning his back to the path that Jesus points. Diga incredulidad. Say disbelief. La incredulidad retiene el conflicto interno. Disbelief retain the internal conflict. ¿Quiere verlo? Do you want to see it? ¿Quiere verlo? Do you want to see it? Miremos inmediatamente lo que Juan sigue describiendo. So let's look quickly what John keeps describing. Versos 24 al 25. Verses 24 and 25 of John 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermano, Church, ¿ve la importancia de no faltar al culto? do you see the importance of not missing a service? Eso fue lo que le pasó a Tomás. That's what happened to Thomas. No asistió al servicio del primer día de la semana, He didn't attend to the first service of the week, donde Jesús estaba impartiendo paz where Jesus was giving peace. al Espíritu Santo. He was giving the Holy Spirit. Y entonces por eso Tomás tuvo que esperar una semana más So that's why Thomas has to wait one more week de dolor, of pain, de angustia, anguish, por causa de su incredulidad. because of his disbelief. Porque él no creía que Jesús había resucitado. Because he did not believe that Jesus rose from death. Uno podría decir, bueno, es que en ese tiempo no había internet. Pablo But había- we can say that, well, in that time there was not internet.
Pero no, porque él dice, si yo no meto mis dedos. Because he says, if I don't put my fingers inside. Pero ¿sabe? But you know, Tomás expresa las dudas que muchas veces sentimos de la victoria de Jesús en nosotros. Thomas expresses the doubts that in many occasions we feel of the victory of Jesus. Jesús también había resucitado para Tomás. Jesus also risen for Thomas, Pero él aún no lo creía. but he still did not believe it. Y esto nos puede pasar a todos. And this can happen to all of us. Sabemos la palabra, We know the word, pero no la creemos. but we don't believe it. Mire, hay algo interesante aquí. There's something very interesting here. Tomás no es solo incrédulo. Thomas is not only an unbeliever, Él está decidido a no creer. he is determined to not believe. Mire lo que dice. Look what he says. Si no veo If I don't see en sus manos las marcas de los clavos, on his hands the marks of the nails, si yo no meto los dedos en esos orificios y mi mano en el costado, no creeré. if I don't put my fingers inside of those holes and inside his side, I will not believe. Se lo traduzco en la Biblia suya. So I will translate it in your Bible. O las cosas son como yo decido que deben ser, Or the things are in the way that I decide they should be, o no creeré que Jesús está conmigo. or I'm not gonna believe that Jesus is with me. Ese es Tomás. That is Thomas, Un pesimista nato. a born pessimist. Y entonces, And then más adelante Jesús se le presenta later on, Jesus appeared to him y lo reprende amorosamente por su infidelidad. and rebukes him with love because of his infidelity. ¿Por qué infiel? Why unfaithful? Porque no estaba pegado a Jesús, sino a él mismo. Because he was not attached to Jesus but to himself. Miremos para finalizar del 26 al 29. So let's look to verses 26 to 29 to wrap up. Ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo nuevamente, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús, con paciencia y amor, So Jesus, with patience and love, le invita, haz lo que has pedido. he invited him to do what he asked for. Y Tomás, con solo una tocada, And Thomas, with only just a touch, se llenó de comprensión, dándose cuenta de lo necio y terco que había sido al no creer. so he was filled with comprehension and he realized how foolish and stubborn he has been in not believing. Y Jesús inmediatamente And Jesus immediately pone su mirada hacia el horizonte de los siglos, and he puts his gaze towards the horizon of the centuries mirándonos a todos nosotros. and looking to all of us. Y le dice, Tomás, And he says, Thomas, creíste porque viste, you believe because you have seen. pero todos estos que nunca me han visto But all of this that never has seen me son bienaventurados, are blessed porque ellos sin ver because creyeron. they, without seeing, believed. Somos bienaventurados. We are blessed. Él estaba tocando, dejando que Tomás lo tocara, He was letting Thomas to touch him, así como trata con nosotros, just in the same way that he treats with us, esperando a que nuestro corazón le vea a él. waiting for our hearts to see him.
Hermanos, sé que el camino en ocasiones no es fácil. I know that the path in some occasions is not easy. Jesús también lo sabe. Jesus also knoweth. Por eso nos dejó el testimonio de Tomás, That's why he left us the testimony of Thomas, para que aprendamos a vivir por fe y no por vista. so we can learn to walk by faith and not by sight. Cada uno de nosotros que hemos creído realmente en Jesús Each of us that we have truly believed in Jesus, como Señor y Salvador, like our Lord and Savior, a todos se nos ha dado una vida nueva. to all of us has been given a new life. Una vida en el Espíritu que puede dominar el pecado. A new life in the spirit that can dominate sin. Y cuando se domina el pecado, brota la paz. And when sin is dominated, peace sprout, Lo que nos ayuda a estar estables en el tiempo de la espera. which help us to be stable during the waiting time.